seriedad, por favor, antes que nada, seriedad. Gracias, muy amable, gracias. Gracias por esos inmensos aplausos, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esa es la parte en que como el 50% se quedan dormidos. Después de almuerzo, me refiero, no por lo que viene, sino siempre después de almuerzo nos cuesta, pero igual ahorita nos vamos a poner bastante interesados con lo que sigue. Así que bienvenidos a esta segunda parte de la quinta cumbre de las pymes de APEC. Quien se va a presentar ahora es alguien que ha tenido una trayectoria importante, pero antes de eso quería hacer una pequeña bienvenida nuevamente a los amigos, porque nos están viendo desde varias ciudades del Perú. Bienvenida a nuestros amigos en Arequipa, Ayacucho, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Puerto Maldonado y Puno. Es la primera vez en la cumbre en que estamos descentralizando este foro. Así que, bueno, hablando de la persona que sigue, es el presidente ejecutivo de SAM-Corp. Es no sé si la conocen, es una organización comprometida en realidad con el desarrollo corporativo, el de sus colaboradores, así como también nuestro país. En los años 70 fue que iniciaron sus actividades. Iniciaron como comerciantes de productos derivados un poco del plástico. Luego comenzaron a generar industria en ese sector. SAM-Corp hoy en día, desde esos años, cuenta con más de 2.000 colaboradores altamente calificados, que es un importante valor para el logro de los objetivos de la empresa, ¿no? Las empresas de esta corporación participan en varios sectores de la economía. En el sector comercio, por ejemplo, está China Ocean con Sinomac. En el sector industria, tienen Industrias Plásticas Reunidas, Duraplast. En el sector inmobiliario, Inverdés, Anawin Perú. En el sector entretenimiento, tienen el Casino La Hacienda, el Golden Palace, el Newport Capital. En el sector gastronomía, el restaurante Lung Fung, también bastante conocido por todos por acá. Así que, bueno, sin más ni más, un fuerte aplauso de bienvenida al señor José Sam Yuen, presidente ejecutivo de SAM-Corp. Los dejo con ustedes. Buenas tardes, espero poder superar la estadística del 50% que se duerme a esta hora. Y antes que todo agradecer a COMEX por invitarme a compartir mi experiencia con ustedes. Estoy sorprendido por la convocatoria y eso habla del entusiasmo que hay en el país el día de hoy con la economía y con lo que estamos viviendo, ¿no? Que fundamentalmente son tiempos de esperanza, son tiempos de trabajo y son tiempos de un futuro mejor, y por eso estamos todos acá. Gracias. Y me pidieron que hable un poco sobre la empresa familiar. El título Reinventando es un poco ambicioso, pero esta experiencia me ha servido para preparar esta conferencia, me ha servido para revisar un poco nuestra historia. Ha sido un proceso de reflexión y un proceso de autocrítica, reflexionar sobre lo que ha sido nuestra historia. Y un poco es lo que quiero hacer el día de hoy, compartir un poco, dentro de mis limitaciones, algunas experiencias que puedan ser valiosas para algunos de ustedes. Primero me gusta tratar de definir algunos conceptos cuando trato de hablar de algún tema. He tratado dentro de todo lo que se habla sobre la empresa, ¿de dónde viene? ¿Qué cosa es la empresa familiar?
La empresa familiar responde a un deber y a un derecho de la naturaleza humana desde la misma creación. Me estoy refiriendo en términos cristianos, porque imagino que la mayoría del público es cristiano, pero si fuese a otra región, a otra parte del mundo, también en las distintas religiones y filosofías hay estos mismos conceptos, pero voy a tratar de usar términos cristianos porque deben ser más familiares. Cuando hablo de que responde a un deber y a un derecho de la naturaleza humana desde la creación, me refiero que el ser empresario, el hacer empresa es una vocación. ¿Y por qué digo que hay un derecho? Porque todos desde la creación tenemos el derecho de subsistir. Como seres humanos tenemos que alimentarnos y tenemos que alimentar a los demás. Y el deber de mantener a otros, a la familia. En el Génesis, todo el mundo sabe que el Génesis habla de la creación, de cómo Dios crea al hombre, ¿no? Y voy a leer una cita. Dijo también a Eva: multiplicaré tus dolores y tus embarazos, con dolor darás a luz a los hijos. Y Adán le dijo: por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te había mandado que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba de la tierra. Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, porque polvo eres y polvo te convertirás. ¿Por qué he querido irme por acá? Uno, las mujeres, y veo muchas mujeres, no solamente quieren sufrir con sus embarazos y cuidando hijos, sino ahora quieren ser empresarias, lo cual me parece muy bien. Los hombres, menos mal, no nos toca sufrir esos dolores, pero siempre estuvimos llamados al sacrificio, a sufrir para llevar pan a la casa, ¿no? Con fatiga comerás de ella todos los días, y con el sudor de tu rostro o con el sudor de tu frente, hasta que volvamos a la tierra, hasta el último día, porque polvo eres y polvo te convertirás. Es decir, la vocación del empresario es desde siempre, responde a la naturaleza humana. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver el hecho de ser empresario? El ser empresario tiene que ver de alguna manera, por un lado, con un designio divino, y para los que no creen, con un designio humano. Hay una vocación que realizar acá. Empresas familiares, he buscado muchas definiciones, el Grupo Europeo lo define así, como una empresa con mayoría de votos que pertenecen a una familia fundadora. La mayoría de votos puede ser directa o indirecta. Al menos un representante de la familia en la gestión, y si cotizan en bolsa, que haya 25% de derecho de voto en una familia. Puede ser muy relativo una definición así, pero yo he preferido ir un poco a lo más profundo. Una empresa familiar es un proyecto que nace del derecho fundamental del ser humano al bienestar. Es decir, que tengamos una vida de bienestar es un derecho, no es un lujo. Pero siempre está la parte del deber. Y el deber de dar una vida digna a nuestros familiares, ¿no?, es una responsabilidad. Y usualmente se funda inicialmente con el apoyo de la familia, de los amigos, puede ser un apoyo humano, moral o económico, como siempre se necesita, pero de alguna manera esto sintetiza lo que es una empresa. A ver, si yo les pregunto ¿quién nació con vocación de empresario acá? Probablemente pocos se hayan respondido de esa manera. Pero usualmente el ser empresario no necesariamente sucede por elección. Para empezar, son muy pocas las universidades, y no sé si en el Perú hay una universidad que haya una carrera que diga empresario. Hasta donde sé, no existe.
Y muchas veces, es el caso mío, me convierto en empresario porque no me queda otra, ¿no? Es decir, seguramente si alguno de ustedes me quiere contratar, me vota al día siguiente, ¿no? Y debe ser el caso de muchos. Eso no quiere decir que me tenga que acomplejar o no acomplejar, sino, ok, me toca ser empresario, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo que de alguna manera cubrir un presupuesto, tengo que de alguna manera buscar mi futuro y el futuro de mi familia. Pero, ¿a dónde quiero ir con esta introducción? Que es muy importante vincular su quehacer como empresarios con su ser, con su vida. Es muy importante reconocer que es propio de la naturaleza humana, de su naturaleza, desde la creación, lo que están haciendo. Por lo tanto, hay un valor, hay valores muy importantes en su quehacer. Y en el desarrollo de la conferencia y en la conclusión, para mí lo más importante es, en la medida que un empresario sea fiel a estos valores, es decir, a la necesidad de una mejor vida como ser humano y a una mejor vida para sus familias, en esa medida el empresario va a cumplir con sus objetivos. Déjenme contar un poquito, brevemente, aunque no quiero dar mucho tiempo, a la historia propia. Y si algo tengo que compartir con ustedes, no es lo que he hecho o no he hecho, sino probablemente lo que he visto. Y en ese sentido probablemente me pueda identificar con la mayoría de ustedes. La historia nuestra, familiar, una empresa familiar, y así me identifico con lo que hago, es papá y mamá inmigrantes chinos que salen de la China en un momento muy difícil, pleno comunismo, y buscan a dónde ir. Y por casualidad vienen al Perú, porque había una colonia china grande por acá. No hablaban castellano, obviamente, no tenían título, no tenían carrera. Es más, mi madre hasta el día de hoy, ella dice que habla castellano, pero nadie le entiende. Entonces, digamos, no habla castellano. ¿Y qué cosas más pude ver de mi infancia, ¿no? Les decía que esto me ha servido para recordar muchas anécdotas. Como buen chino, nacimos en el Mercado Central, ¿no? Ahí está la gran colonia china. Esto no lo recuerdo, pero mi padre me dice que él llegó y un paisano le dio trabajo para cargar costales y para cortar carne, probablemente en una tienda de abarrotes, etcétera, y así fue su inicio, ¿no? Mi padre llega, probablemente un par de años de soledad, y se va a buscar una china a la China, ¿no? Viajó a la China y regresó con su china, esa es mi mamá, ¿no? Al año nazco yo, que soy el hermano mayor, y de ese entonces para adelante mis recuerdos, los recuerdo con alegría y con orgullo, ¿no? Por ejemplo, todas las noches íbamos a la tienda, ¿no? A ver, voy a pasar un gráfico, más o menos esa es la historia un poco del grupo nuestro. A ver, acá hay, perdón, no hay un puntero, pero en el segundo cuadrado, después de cargar costales, en un momento, claro, mi padre dice, ok, voy a ser empresario, en vez de cargar tantos costales, mejor cargo los costales yo solo y los vendo, ¿no? Entonces, a veces los empresarios salen por default y no porque uno lo quiera hacer. Cuando empezamos en la tienda, me acuerdo, todas las noches, cuando yo tenía 6, 7 años, mi papá, mi mamá no tenían con quién dejarme, me llevaban a la tienda y contábamos plata, ¿no? Un billete, 2 billetes, 3 billetes, en paquetito de 10 siempre, ¿no? De 10 y luego 10 paquetes de 10 y la liga, ¿no? Claro, en ese entonces no habían bancos,
no había tarjeta de crédito, no había internet, no había computadora. Todas las noches, ¿qué es lo que hacías? El efectivo lo contabas, ¿no? Lo envolvíamos en periódico y cada uno se metía varios paquetes, a mí me llenaban de paquetitos, ¿no? Y a caminar a la casa. Y al día siguiente con esos paquetitos al banco, ¿no? Digo, suena gracioso, pero era el modus operandi de todo el mundo, ¿no? Me hacían jugar a mí con los cargadores de plásticos, esos eran mis patas. Siempre andaba yo con yeso, ¿no? Porque jugábamos fútbol y, claro, al chinito hay que repartirle, ¿no? Siempre andaba roto por acá, roto por allá. Ahora, más allá de estas anécdotas muy interesantes, ¿no? Toda la familia metida, cargando los plásticos, distribuyendo, jugando. Y eso, una cosa así interesante, ¿no? Apenas pudieron, me metieron al mejor colegio de Lima, ¿no? Éramos muy humildes, muy sencillos, al mejor colegio. ¿Por qué? Porque el día de mañana, tiene que ser mejor que nosotros, ¿no? Me metieron a un buen colegio de Lima, a lo mejor que podían pagar, nunca lo pisaron. Yo tenía que pagar la mensualidad todos los meses por mí y luego por mis hermanas. Probablemente no se entenderían en el colegio, pero siempre pensando en el futuro. Al hijo, al mejor colegio de Lima. Cuando pasamos a los plásticos, mis amigos, ¿no? Que hasta el día de hoy los veo, todos los veranos a la playa, obviamente, ¿no? ¿Quién no va a la playa? ¿No? A mí, playa, no había manera. Para mí, trabajar en la tienda los veranos. Y cuando ya tenía 12 años, me mandaban con un molde, con un tupper de plástico, por ejemplo, a la China, solo. Y me daban plata para un buen hotel, para comprarme alguna tontería, un Walkman, ¿no? Yo tenía la mejor ropa de fútbol en el colegio, ¿no? Porque me iba hasta la China, venía con los uniformes de Francia, todo, ¿no? Pero yo tenía una misión, que tenía que regresar en 2 semanas con una cotización para hacer un molde de plásticos de la China. Entonces, me daban mis gastos de viaje, pero yo tenía que regresar a los 12 años con una cotización para que ellos pudiesen mandar un molde para la fábrica de plásticos. Tenía que hacerlo en la China porque la China era gran proveedor de moldes de plásticos ya en ese entonces. Claro, no iba a la playa, ¿no? Pero aprendía muchas cosas, les aseguro que aprendía muchas cosas. Para empezar, aprendía cómo funcionaban los hoteles 5 estrellas, etcétera, porque eso sí les pedía, bueno, mándame un buen hotel, ¿no? Pero, finalmente, en fin, les cuento esas anécdotas porque probablemente más allá de las ideas que yo pueda transmitirles son experiencias que puedan ser útiles, pero sobre todo ustedes y sus hijos muchas veces se identificarán con este proceso, que es probablemente el proceso de todo empresario inicial. Es decir, todos los empresarios iniciales, cuando arrancamos algo de cero, primero arrancamos para subsistir. Es decir, empresa inicial necesariamente es informal y luego van transcurriendo los años y va madurando tu organización. Pero así empiezan todas las empresas y tiene mucho valor. El día de hoy hemos hecho algunas empresas. Quizás lo más importante de las empresas es que tenemos más de 2.000 personas trabajando con nosotros y eso probablemente sea lo más importante para nosotros, ¿no? Me voy a algunos conceptos más. Las empresas familiares o las pequeñas y medianas empresas, ¿qué son? ¿Qué aportan a las economías? En América Latina aportan al 90%, el 90% de las empresas de América Latina son pymes, o MIPES y pymes. La gran mayoría, casi todas podría decir, son empresas familiares. En el Perú, incluyendo las informales, son 97% de las empresas, según lo que hemos estado investigando, ¿no? Y la mayor parte del empleo del país y en general de los países
viene siendo aportado por las empresas familiares. Lo mismo pasa en Asia, lo mismo pasa en la mayoría de economías. En Hong Kong y en Singapur, que son los países con más, o regiones con más PBI per cápita, son entre 85 y 90% de la economía las mueven las empresas familiares. ¿Por qué digo esto? Porque las empresas familiares, las pequeñas y medianas empresas, y la mayoría de nosotros, si no todos, estamos en ese rubro, somos muy importantes para la economía. Solemos ser el motor de las economías de nuestros países. Sin embargo, pedí hacer un estudio. A ver, una semana, sección negocios de varios periódicos. ¿Cuánto porcentaje del periódico se le dedica a las pequeñas y medianas empresas? 8%. Y a las grandes corporaciones, 92%. ¿No? Curioso, ¿no? Grandes empresas siempre son las corporaciones profesionales, y las empresas familiares son los poco profesionales. El objetivo normalmente cuando se estudia negocios, escuelas de negocios, hay que ser como las corporaciones, ¿no? Y hay que dejar de ser familiares, ¿no? Siempre se le mete, ¿no?, machete a las empresas familiares. Por lo menos en mi opinión, esa falta de valoración por las empresas familiares y ese ensalzamiento de las grandes corporaciones me parece que es una verdad muy relativa, ¿no? Acá les voy a dar solamente un par de casos, no me voy a detener mucho porque hay poco tiempo. Cargill, Lehman Brothers, la mayoría de ustedes deben saber qué pasó, ¿no? Por ejemplo, en una empresa familiar, ¿no?, fundada en 1850, 3 hermanos Lehman abren una tienda para vender utensilios. Luego va creciendo, se va desarrollando, entran al New York Stock Exchange en 1887, en 1906 hacen una alianza con Goldman Sachs. En 1966 la familia Lehman deja de participar en la empresa y se vuelve una megacorporación. No vamos a profundizar en la historia, lo único que les digo es que, como la mayoría de ustedes saben, en el 2008 la quiebra de Lehman Brothers generó toda la crisis en la cual está inmersa el mundo, sobre todo Estados Unidos, Europa, que nos afecta, ha empobrecido a mucha gente y era una empresa que antes de quebrar valía entre comillas, 639 billones de dólares, el día de hoy no vale nada. Entonces, ¿las corporaciones son la meta de las empresas familiares? No necesariamente. Yo al menos preferiría no acabar así. Problemática, algunos de los temas, la pérdida de los valores iniciales, ¿no? Se pierde el sentido que una empresa empieza para dar de comer. Hay un valor humano y para dar de comer a la familia, es decir, para generar bienestar a personas. Una visión a corto plazo, cada 3 meses tenían que engañar al mercado de que estaban cada vez mejor para que subiese su acción y terminan generando una crisis financiera que afecta no solamente a la empresa, sino nos afecta a nosotros hasta el día de hoy. Cargill en 1860 inicia comercializando granos. Cargill, yo sé que está en el Perú, no sé si hay alguien acá trabajando en Cargill, pero es una empresa que está acá. Y tienen una historia similar, van creciendo, son cada vez más grandes. El 2012 tienen ventas por 134 billones, ¿no? Al cierre contable, 140.000 empleados, 65 países. ¿Cuál es la diferencia de Lehman con Cargill? Que Cargill sigue siendo una empresa familiar. Es la empresa del mundo más grande, empresa familiar más grande que no cotiza en la bolsa. Cerca del 90% de la participación sigue siendo familiar
mantienen los valores iniciales gracias a la participación activa de la familia, tienen una visión a largo plazo, tienen una política constante de reinvertir en vez de repartir dividendos y contratan gente en base a capacidades, en base a confianza, gente que quiera trabajar por la empresa a largo plazo y no solamente gente que esté pensando de acá a 3 meses. Empresa familiar. Entonces, meterle machete a las empresas familiares, ¿no? y venerar a las corporaciones, no necesariamente. Tampoco quiero desprestigiar a las corporaciones. Hay unas grandes corporaciones que son muy buenas, que mantienen los valores iniciales, que siguen trabajando por valores humanísticos, pero no todas. Y tampoco las empresas familiares, hay empresas familiares y hay empresas familiares. Pero simplemente quiero romper ese paradigma, ¿no? Que dice que las empresas familiares son malas, ¿no? Y si creces tienes que dejar de ser familiar, porque si no te va a ir mal, ¿no? Tienes que volverte una corporación. Yo personalmente, y eso es lo que nosotros proponemos, ¿no? Y esto está dentro de los principios de nuestra familia y de nuestra empresa, es que, las empresas familiares necesariamente para mantenerse en un óptimo estado tienen que promover sus valores iniciales, como son el respeto, la lealtad, la honestidad. Hay una preocupación por la continuidad de la empresa. Ahí pongo una lista de valores que deben ser promovidos para que haya continuidad en la empresa, como el emprendimiento, la innovación, la eficiencia. Muchas veces las empresas familiares son más eficientes que las corporaciones, pues son más pequeñas también. La excelencia, el esfuerzo, la prudencia y la calidad. Y ayudar a transmitir valores base, que son como la responsabilidad social, la rendición de cuentas, el gobierno corporativo, etc. Acá es la propuesta que yo les decía. Tenemos que agarrar lo mejor en nuestras empresas, tenemos que aprender qué es lo mejor del mundo corporativo y tenemos que aprender qué es lo mejor de las empresas familiares. Ni uno ni otro. Ambas partes, ambos tipos de empresas tienen muchas cualidades y de eso tenemos que aprender. Las grandes corporaciones suelen ser más organizadas, tienen más procesos, más formalidad y suelen innovar. Las empresas familiares tienen más cerca los valores, hay un consejo de familia, se mantienen unidos, etcétera. Finalmente, bueno, se puede hablar más de esto, pero vamos al siguiente cuadro. Este es un ciclo típico de las empresas. Primero, iniciamos informales, como yo les decía a todos, y no hay que escandalizarse, es así, no hay manera de empezar de otra manera, ¿no? Para subsistir. Y éticamente y moralmente, así tiene que ser, no hay otra manera. Pero una vez que dejamos de subsistir, inmediatamente, y ese proceso tiene que ser muy rápido, inmediatamente, si queremos crecer, si queremos hacer una empresa de verdad, tenemos necesariamente que formalizarnos para generar bienestar. Luego viene un proceso de madurez que hay que consolidar, un proceso de consolidación. Ahí es cuando yo digo, tenemos que agarrar lo mejor de lo corporativo y lo mejor de lo familiar. Lamentablemente, en el país, el 88% de las empresas sigue estando en la informalidad. Es decir, no dan el paso siguiente, no dan el paso para que la empresa crezca y menos pensemos en que la empresa dure otra generación. Pasa también a nivel mundial, pero me parece que el índice en el país es alto. Simple. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los costos de la formalidad? ¿Por qué es mejor ser formal o informal? ¿No? A ver, para no complicarnos mucho, el informal que quiere ser formal tiene que pagar 30% de impuesto a la renta, 18% IGB, beneficios laborales 45%, es un costo alto, sin duda es un costo alto. Y, digamos, si el objetivo es dar de comer a tu familia y que tú comas, ¿ok? ¿Por qué te voy a decir yo que tienes que ser formal?
Porque el beneficio va a ser mayor que tu costo, ciertamente. ¿Y a dónde voy? Que es el beneficio de pagar estos tributos y de formalizar una organización, te va a dar, uno, acceso a financiamiento, ¿no? Es decir, vas a poder crecer con otro capital, porque llega un momento que los friends and families, es decir, familia y amigos, se acaba. Te da posibilidades de crecer, te da posibilidades de ingresar a nuevos mercados, te da propiedad sobre lo que tienes, le da valor a tu empresa, puedes internacionalizarte y puedes pensar en